Bienvenidos al tema número 4 de la unidad 2 acerca de la persona natural. Bueno, hemos desarrollado en estos temas ya pasados todos los aspectos que tienen que ver con la persona natural y con los atributos que ella tiene, desde que va del nombre, pasando también por la capacidad y por las características del nacimiento y desde qué momento se considera que es una persona natural. Para hoy día hemos tenido y separado como último tema aquel que trata acerca del domicilio, donde radica y vive la persona natural y donde pues ejercitará sus mayores derechos. Vamos entonces a ver la diapositiva de presentación y vamos a iniciar el tema número 4. Universidad Privada Telesub, el domicilio. Bueno, vamos a empezar por esta diapositiva. ¿Qué es el domicilio? El domicilio es la sede legal, el territorio donde se encuentra para imputársele posiciones jurídicas. El Código Civil lo define como la residencia habitual de la persona. Cuando hablamos de habitualidad, estamos hablando de un momento del tiempo en el cual la persona dedica bastante de este tiempo a estar en ese lugar. La sede de un domicilio está determinada por esta habitualidad. No debemos confundir la habitualidad con el hecho de habitar temporalmente en un determinado lugar. La habitualidad en realidad habla de permanencia. La habitualidad habla de un diario vivir, de una permanencia, ¿no? Completa y absoluta. La habitualidad entonces, que señala el Código Civil, está relacionado con el domicilio, en tanto pues la persona esté allí, esté físicamente allí. No estamos hablando pues de una presencia a distancia, de una presencia de poder, no estamos hablando de nada de eso, estamos hablando de la presencia física de la persona en ese lugar. Vamos con la siguiente diapositiva. Para Carlos Cifuentes, ¿no?, él señala que el domicilio, por sus efectos, se identifica con la vida jurídica de la persona. Y Carbonnier, otro jurista, lo define como el medio de localización de una persona. Bueno, tanto Carbonnier como Carlos Cifuentes no ponen énfasis en la presencia material de la persona. Por el contrario, ponen énfasis en el tema de su naturaleza y su dimensión jurídica, ¿no? Para Cifuentes, por ejemplo, si vemos su concepto, el domicilio es donde se identifica, ¿no?, con la vida jurídica. Es decir, donde la persona supuestamente está viviendo y ejerciendo sus actos, y estos actos traen consecuencias jurídicas que lo vinculan a ese domicilio. Para Carbonnier, en cambio, él da un concepto más amplio y sencillo cuando dice que es el medio de localización de una persona. ¿Dónde localizas tú a una persona? En su domicilio. No lo ubicas en la calle, en la inexorable, ¿no?, en el inexorable territorio desconocido. No, lo admites y lo ubicas en su domicilio. Si tú eres localizado en el domicilio, entonces esa localización te capacita, ¿no?, definitivamente para poder ejercer obligaciones, para poder contraerlas y también para invocar ciertos derechos a donde se te va a notificar. Vamos entonces a otros conceptos. Tenemos el concepto de orgaz. Expresa que el centro territorial de las relaciones jurídicas de una persona o bien el lugar en que la ley sitúa a una persona para la generalidad de sus relaciones de derecho. Ojo que orgaz ya está hablando de dos cosas, ¿no?, que pueden darse en el tema del domicilio. En primer lugar está diciendo que es el centro territorial de las relaciones jurídicas de la persona. Es decir, está enmarcando el domicilio a un territorio, a un lugar material donde la persona se encuentra y donde la persona está presente. Ese lugar territorial debe ser ubicable, obviamente, tiene que tener ubicuidad, como una calle, una localidad, un distrito, un país, una provincia, un estado, ¿no?, una provincia constitucional, una capital federal. Entonces, todos estos lineamientos de domicilio relacionados con el territorio son para orgaz, ¿no?, una parte de la dimensión del concepto de domicilio. Sin embargo, para orgaz no basta esta dimensión territorial, material, física. Él va al otro extremo, a la posibilidad de que, no existiendo esto, o no estar tan claramente esto, la ley pueda señalar, ¿no?, donde una persona natural ejerce pues sus relaciones de derecho. Siempre hablando de persona natural. Si quisiéramos dar un ejemplo, pondríamos por ejemplo el ejemplo de la persona fiscal, la persona jurídica. Todas las personas jurídicas deben tener un domicilio fiscal.
Aunque físicamente la persona jurídica no existe, se entiende pues que el domicilio de la persona jurídica será el domicilio que ella haya señalado como domicilio fiscal o como domicilio legal. La persona natural podrá también podrá tener parte en esta forma de pensamiento, en tanto pues la ley puede indicar su domicilio, ¿no? Dónde vive, dónde puede ser ubicado, dónde puede ejercer sus relaciones de derecho. Para Orgaz entonces habrá una dimensión territorial y habrá también una dimensión normativa, donde la ley indicará en ficción o en realidad, ¿no?, el tema del domicilio. Sigamos con otros conceptos. Para Fernández Cesarego, por ejemplo, él apunta que el domicilio es el asiento jurídico de la persona, su sede legal, el territorio donde se le encuentra para imputarle posiciones jurídicas y para atribuirle derechos o deberes. Bueno, Fernández Cesarego, gran jurista peruano, él también pues explica el tema relacionado con el domicilio y lo dimensiona en el territorio, pero en un territorio en el cual uno puede imputar posición jurídica, un territorio en el cual uno pueda atribuir derechos, ¿no?, y atribuir deberes. El territorio del domicilio no será en todo caso aquel territorio donde yo esté viviendo, pero en el supuestamente estoy viviendo, domiciliando, pero en el que no se me pueda imputar nada de eso. Tiene que ser necesariamente un territorio donde se me pueda imputar todo lo que Fernández Cesarego diga. Entonces, esto nos va a ayudar a diferenciar el domicilio, ¿no?, del hospedaje, de la habitualidad, de la residencia, ¿no?, temporal en el cual nosotros podamos vivir, ¿no? Si yo, por ejemplo, vivo en San Borja y el verano me voy a vivir a San Bartolo o a Cerro Azul, ¿no?, alguien que me demanda no podrá demandarme en Cerro Azul o en San Bartolo y luego decir que ya me notificó bien, ¿no? Obviamente, mi domicilio habitual, donde se me puede impugnar derechos y obligaciones, será el de San Borja, no el de Cerro Azul, ¿no? Continuamos entonces. Bueno, las características del domicilio. Vamos a ver. En primer lugar, es único. Es decir, no pueden haber 2, 3 domicilios. Si bien es cierto, uno puede tener residencia habitual, ¿no?, o hospedaje, o residencia, en todo caso, pues, estacional en algún lugar, el domicilio será solamente uno. ¿Qué otra característica? El domicilio es necesario, ¿no? Obviamente es necesario para la vida en sociedad, para la vida en comunidad, para la vida de actos jurídicos, de obligaciones, deberes y prestaciones. ¿Qué más? Tercero, el domicilio es legal. Definitivamente lo es, porque en ese domicilio se nos va a impugnar derechos y obligaciones. En ese domicilio se nos demandará, se nos requerirá, se nos obligará y coaccionará, ¿no?, por el jus imperium o nuestros compromisos privados de las obligaciones y prestaciones a las cuales nosotros nos hayamos obligados o estemos obligados por el hecho de ser parte de una sociedad. Es voluntario. Bueno, es voluntario en el sentido en que nosotros determinamos nuestro domicilio. Nosotros, cuando cambiamos de domicilio de un lugar a otro, voluntariamente lo cambiamos, lo variamos y lo señalamos. El hecho de que nosotros tengamos la voluntad de cambiarlo no significa tampoco que nosotros vamos a indicar aquí, allá, acullá y en cualquier instante o momento que estemos cambiando de domicilio y no impugnemos. Tanto es así que si, por ejemplo, yo firmo un contrato con usted donde señalo un domicilio, ¿no?, determinado, donde usted me va a ir a cobrar, si luego yo me mudo a otro lugar y no le avisé a usted de mi cambio de domicilio, usted puede seguir notificando en ese domicilio que está en el contrato y en donde yo dije que valen las notificaciones que usted me haga llegar. Y yo no voy a decir que como cambié de domicilio, nadie me notificó, no sé nada, cuando el contrato dice que sí valía, ¿no? Entonces la variación del domicilio y la voluntariedad del domicilio no debe entenderse también que yo puedo pues jugar con eso, no. Es en realidad importante entender esto. Luego tenemos la inviolabilidad. Claro, el derecho a la inviolabilidad del domicilio está emparentado con otros derechos humanos, ¿no? Y la inviolabilidad del domicilio de por sí es importantísima porque forma parte de todos los derechos que protegen el derecho a la propiedad y al patrimonio personal de cada uno. El derecho de la propiedad, entendido pues con el derecho de yo poder ejercer poder y posesión de mi propiedad, obviamente de mi domicilio. Nadie puede violarlo a no ser que tenga orden judicial, un juez, no un secretario, no un testigo actuario, no, un juez tiene que ordenar, ¿no?,
por razones, tantas razones civiles, comerciales o penales que pueda haber para que entre la autoridad a mi domicilio. Es mutable, ¿no? Es mutable, es decir, el domicilio no puede mudarse de uno a otro. Es subjetivo y objetivo. Es subjetivo en tanto yo tengo la voluntad de domiciliar ahí. Expreso mi voluntad, mi deseo de domiciliar en ese lugar. Y es objetivo, pues, en tanto está a la vista de los demás. El domicilio es objetivo porque los demás pueden ver, sin duda alguna, que yo estoy ejerciendo poder en esa propiedad, en ese domicilio. Este es importante, especialmente para algunos procesos judiciales, por ejemplo, el de prescripción adquisitiva de dominio. Cuando nosotros pretendemos, ¿no?, que la autoridad judicial o notarial, ¿no?, nos otorgue la propiedad de un bien en el cual estamos viviendo 5, 6, 7, 10 años. Obviamente, el ejercicio de esa posesión sobre ese bien que en realidad es ajeno, ¿no?, estará marcado también por mi domicilio. Y es objetivo porque todos lo están viendo. Todos ven que vivo allí. Es probable comprobar que vivo allí. Es documentariamente posible demostrar que yo vivo allí. Entonces, es objetivo desde ese punto de vista, en oponibilidad a los demás. Estas, entonces, son características del domicilio. Vamos, entonces, a ver los tipos de domicilio. Tenemos el domicilio especial, el domicilio plural, el domicilio conyugal, el domicilio del incapaz, el domicilio de los funcionarios públicos, el domicilio de las personas que residen temporalmente en el extranjero y el domicilio de las personas jurídicas. Cuando hablamos de domicilio especial, estamos hablando pues de aquel domicilio que por razones de uso y comercio forma parte del domicilio de las personas. Por ejemplo, un domicilio especial podría ser el llamado domicilio legal, también el llamado domicilio fiscal. Es aquel domicilio en el cual nosotros lo constituimos para un efecto comercial o un efecto jurídico especial. Es el domicilio que constituimos para un objetivo en forma privada y particular. El domicilio legal, por ejemplo, será aquel donde se notifique todos los juicios, procesos que nosotros podamos tener. El domicilio fiscal será aquel donde la autoridad administrativa, tributaria, recaudadora, podrá impugnarme, acotarme, señalarme y exigirme el pago de los tributos o iniciarme también procedimientos administrativos. Este domicilio especial, entonces, es importante para nuestros usos, costumbres y nuestros tratos y contratos diarios en la sociedad. Tenemos también el domicilio plural. El domicilio plural es aquel pues en el que varias personas pueden domiciliar o en todo caso varias personas tienen señalado como domicilio. El domicilio plural, por ejemplo, podría ser un domicilio de familia o un domicilio conyugal. Se llama también plural desde el otro punto de vista, porque puede ocurrir que nosotros tengamos dos domicilios, ¿no?, en el cual ejercemos y le hemos dado la debida autorización. Por ejemplo, que tengamos un domicilio fiscal y legal y tengamos también pues un domicilio real. La pluralidad de los domicilios, no significa que si me notifican en uno estaría mal, no, más bien por el contrario, significa que tendrían que notificarme a los dos domicilios, de tal manera que la llegada de esa notificación a los dos domicilios, pluralidad, es válida como si hubiera llegado a uno de ellos. El domicilio conyugal, ¿no?, es muy importante para procesos de naturaleza de divorcio y de vida en matrimonio. El domicilio conyugal es el último sitio o lugar donde la pareja de esposos ha vivido y ha desarrollado vida en sociedad. El domicilio conyugal es importante para los procesos de divorcio y de esa naturaleza, por cuanto eso va a determinar la aplicación de las determinadas leyes de disolución del vínculo matrimonial. Les podría poner un ejemplo. ¿Qué ocurriría si usted se casa el día de mañana y luego de un año se va usted a vivir a México? Estando en México 3 años, usted vuelve al Perú y se quiere divorciar. Y le propone a su esposa divorciarse, ¿no?, o esposo, a divorciarse con las leyes peruanas. Obviamente el abogado que le asesora a usted le va a preguntar, ¿dónde fue el último domicilio conyugal? Si usted dice México, el abogado se pondrá un poco triste porque perderá clientes, ya que tendrá que decirle que se vaya a México a hacer el divorcio allá. Porque en la ley peruana, cuando hay elementos internacionales, el divorcio se realiza con las leyes del último domicilio conyugal. Vemos entonces, ¿ves cuán importante es entender estos temas del domicilio conyugal? Usted tendrá que irse a México, divorciarse allá ante una autoridad federal mexicana y luego traer esa sentencia aquí al Perú a hacer un exequatur, es decir, que la Corte Suprema le reconozca este divorcio y lo haga valer aquí también en el Perú. Bueno, pero esta no es una clase de divorcio. Sigamos entonces con el tema del domicilio. El domicilio de los funcionarios públicos.
El domicilio de los funcionarios públicos está establecido en donde está su institución. El domicilio del incapaz. El domicilio del incapaz será casi siempre aquel donde se ejerce su tutoría o su curatela. El domicilio del incapaz será debidamente notificado en el domicilio del curador y en el domicilio del tutor. En realidad esto no genera mucho problema porque casi siempre donde el curado y el tutelado se encuentra también su curador y se encuentra también su tutor. Puede ocurrir que algún curado o tutelado puede estar en algún otro lugar, en una clínica, en un hospicio, etcétera, en cuyo caso se entenderá notificado donde se encuentre su tutor y su curador. ¿Seguimos? Tenemos el domicilio de las personas que residen temporalmente en el extranjero. Es posible que alguna persona, por motivos de trabajo, de cargo, de función, esté pues en el extranjero, en cuyo caso esa persona tendrá que señalar un domicilio aquí en el Perú, un domicilio en el cual se le pueda tener presente, como aunque no esté físicamente, se entenderá que todo lo que llegue ahí será conocido por esta persona. Entonces, como su situación es temporal, ella tiene que dejar un domicilio establecido aquí. Ocurre a veces que hay personas que viajan en el extranjero y no dejan ese domicilio señalado. Se presume que su domicilio será el que figura en la RENIEC, así él esté viviendo en el extranjero. Cosa diferente sería si esa persona se va a vivir ya al extranjero, en cuyo caso se considera como domicilio el país en el cual tiene su residencia habitual. Tenemos aquí por último el domicilio de las personas jurídicas. El domicilio de las personas jurídicas es aquel en el cual se encuentra su matriz y su oficina principal, a menos que esta persona jurídica haya señalado en su estatuto un domicilio legal, en cuyo caso se tendrá como domicilio de esta persona jurídica el cual ella haya señalado como domicilio legal. En caso contrario, se presume también que el domicilio legal de la persona jurídica, ¿no?, si no lo hubiera señalado, será el domicilio, ya no es su matriz, ¿no?, donde está establecido su matriz principal, sino el domicilio de sus representantes legales. Bueno, vamos a hablar ahora acerca del cambio de domicilio. En la diapositiva podemos ver dos elementos, ¿no? El cambio de domicilio y la pluralidad de domicilios, para entender un poquito mejor estos temas. Bueno, el cambio de domicilio se realiza por el traslado de la residencia habitual a otro lugar. Esto es muy sencillo de entender. Puede ocurrir que usted haya vivido pues en la ciudad de Lima, ¿no?, en Lince durante muchos años, y por trabajo u otras razones, usted, o porque se casa, usted se va a vivir a la ciudad de Trujillo, ¿no?, y entonces allí usted establece su nuevo domicilio. Obviamente, todas las atribuciones y obligaciones que usted asumió estando en este domicilio se trasladarán a Trujillo, al menos que usted haya establecido en sus contratos que valdrán las notificaciones que se hagan aquí en la ciudad de Lima. La residencia en Trujillo será considerado como nuevo domicilio. Usted lo ha elegido, lo ha ejercido voluntariamente. ¿Y la pluralidad de domicilios qué es? Vamos a leer. Significa que una persona puede tener más de 2 lugares de residencia en los cuales vive alternativamente. Bien, entonces ya les explicaba hace unos momentos que la pluralidad de domicilios no solamente significa que varias personas pueden estar en un domicilio, ¿no? Eso no es así. En realidad lo que significa es que una persona puede tener varios domicilios y en los cuales les dé la misma prerrogativa. Por consejo de abogado te puedo comunicar que si tú alguna vez tienes un proceso judicial donde una persona tenga pluralidad de domicilios, lo ideal sería notificarlo a todos, ¿no? Aunque pues él tiene la obligación de señalar alternativamente, por ejemplo, ¿no?, tal temporada en tal domicilio, en la temporada de verano en tal domicilio. Esos domicilios plurales generalmente no están establecidos, ¿no?, en la RENIEC, en el DNI, por lo que se aconseja de que si tú conoces algún domicilio plural, entonces notifiques a todos ellos. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de las personas que aparentemente no tienen residencia habitual. Vamos a leer el siguiente diapositiva. Personas sin residencia habitual. A la persona que no tiene residencia habitual se le considera domiciliada en el lugar donde se encuentre. Residencia, morada y habitación. La residencia es la permanencia en un lugar con carácter temporal y sin ánimo de vivir allí. Vamos a explicar estas dos figuras acerca del domicilio. Puede ocurrir que haya una persona que no tenga un domicilio conocido, o en todo caso, que tú conozcas a esa persona y viva aquí, viva allá, viva acullá, viva en diferentes lugares, por lo que entonces no se puede precisar realmente su domicilio.
Si bien es cierto en su DNI, y eso resume un poco el problema, soluciona un poco el problema, aparece un domicilio, puede ocurrir que al notificar tú al domicilio de su DNI, esas demandas sean devueltas en la cual diciendo que no lo conocemos y verás, ¿no? Ciertamente tú vas a esa casa y era un departamento alquilado y ya esa persona pues ya no vive allí, esa persona ya no radica aquí, hace tiempo que no sabemos qué fue de ella, creo que se murió, entonces tú tienes un problema de notificación y tienes un problema para ubicar su residencia habitual. Entonces, ¿qué se hace o qué ficción hace la ley? La ley lo que hace es lo siguiente. Reconoce que el domicilio habitual ya será donde se encuentre. Es decir, bueno, tendrás que contratar un detective, tendrás que contratar una persona que definitivamente ubique, ¿no? a este sujeto, a este individuo que vas a tú a demandar y determinar de alguna manera dónde está. Y donde lo encuentres, el notificador o la autoridad correspondiente podrá llevarle la demanda, ¿no? Es interesante que yo te dé este ejemplo porque justamente lo que estamos pretendiendo y lo que estamos queriendo es definir esto de la residencia habitual y del domicilio. Si hay una persona que no tienes dónde ubicarlo o que está aquí y allá en diferentes lugares, entonces definitivamente la única forma es notificarlo donde se encuentra. Por eso es que ocurre que en procesos de alimentos a veces uno quiere notificar en un domicilio real y no se le encuentra a la persona. Entonces el juez puede hacer valer en uso de sus atribuciones que se le notifique en su trabajo, donde siempre se encuentra, ¿no? Alguno puede decir, pero ¿por qué en su trabajo? Si no es el domicilio que aparece en el DNI, esa notificación es nula. No. Sin embargo, si tú ya probaste que no vive en el domicilio que aparece en el DNI y que tampoco has podido ubicar otro lugar donde viva y lo has encontrado en su trabajo, entonces aplicas la norma del Código Civil que se relaciona con el domicilio de las personas que no tengan residencia habitual y listo. Haces valer, ¿no?, que se le haya notificado en el lugar donde se encuentra, es decir, en el lugar donde está pues esa persona viviendo, trabajando o pues habitando, ¿no?, aunque sea temporalmente. Y eso es completamente válido. El otro caso sui generis que tenemos es acerca del que tiene una residencia o morada y habitación. La residencia, morada y habitación no implica necesariamente que eso sea el domicilio de la persona. Ya hemos dicho las características del domicilio de la persona. Incluso hemos dicho los tipos de domicilio de la persona. Pero en todos esos tipos, la característica principal es que es habitable, es permanente, es voluntario, ¿no? Y definitivamente es habitual, En cambio, cuando hablamos de morada, residencia o habitación, la cosa cambia. Puede ocurrir que nosotros estemos en un hotel hospedados, ¿no?, en una ciudad, o en la misma ciudad donde vivimos por un mes. Puede ser que tú no quieras ir a tu casa, ¿no?, por alguna razón, y alquilas un hotel. Entonces estás un mes. Esa habitación, ese hospedaje, no es tu domicilio. Puede ser también de que tú estés residiendo en un lugar, en una casa de playa, ¿no? Te vas todo el verano pues a tu casa en San Bartolo, a tu casa en Asia, te vas allí 2 meses, 3 meses. Eso tampoco es domicilio. Eso será simplemente una habitación y una residencia habitual. Siendo esto así, entonces tenemos necesariamente que entender que esto no se va a considerar domicilio. Asimismo también, si tú estás hospedado en la casa de un pariente, de un amigo, ¿no?, hospedado en la casa de una amiga, eso entonces no va a ser tampoco tu domicilio. Para que se considere domicilio, tiene que haber las características que hemos dicho. Estos serán pues residencias habituales, lugares donde estás hospedado temporalmente y que cualquier notificación que llegue allí, pues obviamente tendrá que ser anulada porque no puede ser notificado o no puede tener un valor esta notificación. El domicilio es importante en la persona natural. Es importante porque señala el lugar donde vive y le hará plausible de sujeto de derecho, de obligaciones y de todo lo demás. Te agradezco por haberme acompañado en este tema número 4 y en esta unidad número 2 acerca de la persona natural. Espero verme contigo muy pronto en la unidad número 3 y 4 de este curso tan maravilloso que es Derecho Civil. Se despide de ti tu profesor Willy Palomino y todos estos compañeros que me apoyan en Telesur Virtual.